Hola, has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy vamos a hacer un programa un poco especial. Bueno, más que hacer, ya está hecho, porque lo que vamos a ver hoy es una entrevista que hemos hecho hace unas horas con nuestra amiga Silvana Silveri, de Mantra FM para el programa Ser Parecer, que ha estado bastante entretenida y hemos pensado que en lugar de hacer programa esta semana y grabar un vídeo con uno de nuestros contenidos habituales, poner la entrevista para que la pudierais ver aquí. En la entrevista hablamos sobre todo pues, de la relación, de toda la historia nuestra de Ana y mía, de cómo ha sucedido. Para muchos ya habréis escuchado la historia, pero contamos algunas cosas. Tenemos una conversación entretenida con Silvana que hemos creído que era bueno ponerla aquí para que lo vierais. Además, también, ¿por qué no? Vamos a contar que tampoco es que hemos tenido mucho tiempo esta semana, que hemos estado muy ocupados, porque además seguimos dando vueltas a ver cómo vamos a encajar en el organigrama de ICLOBI, cómo va a encajar Somos Conciencia con Somos Alma, con Somos Enigma, etcétera. Y hasta que todo eso se dé, pues quizás los vídeos que vayamos poniendo en el canal no sean tan continuos como los que hemos estado haciendo últimamente. Pero bueno, la intención es seguir haciendo semanalmente un vídeo semanal, sí o sí. También desde aquí queremos agradecer a toda la gente, como siempre, que nos seguís, que le dais al me gusta, que os suscribís y demás, porque además, sobre todo a raíz de esa colaboración con ICLOBI, esa entrevista con Luján, sé que hay mucha gente que estaréis viendo esto, que habéis venido a través de Somos Alma, y bueno, pues queríamos también un poco daros la bienvenida oficialmente en este vídeo. Y animaros a que sigáis contándonos vuestras historias, compartiendo momentos, experiencias y demás en los comentarios de los vídeos, que como sabéis además siempre respondemos y animamos a tener esas conversaciones. También agradecer a toda la gente que se ha puesto en contacto con nosotros, ya no solo por el canal por el canal de YouTube, sino también a través de correos, de Facebook y demás. Bueno, gente con la que estamos teniendo conversaciones más que interesantes y expandiendo la conciencia y el conocimiento, que al final es lo que queremos, ¿no? Que siempre tengamos algo más que poder hablar, que poder compartir y enriquecer y tener esta gran aventura. Así que sin más, vamos a pasar ya a la entrevista con nuestra amiga Silvana y esperemos que os guste. Hola, 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 tribu amada, querida, apreciada, apapachada, extrañada y todo lo que se te ocurra. Pero ¿cómo estás? Buen jueves para todos, qué lindísimo es encontrarme cada jueves con ustedes y el matienzo. Bueno, quiero saludar al señor operador, quiero saludar a todos los que están por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos lados. Este, quiero saludar a todos los que luego lo van a ver y escuchar. Cuando yo lo subo los fines de semana, ustedes van a la plataforma y lo buscan. Quiero saludar y agradecer a todos los que ustedes, a los que los escuchan y ven, porque ustedes amorosamente se los comparten. Y por supuesto quiero saludar a mi compañerita de banco. Hola, Nancy Moyano. Hola, Sil, buenas tardes. Buenas tardes a la tribu, a la gente de la radio y a todos. Y a todos. Bueno, a ver, hoy te traje, tribu, una sorpresita que ahora ya en breve empezamos. Pero a ver, Nancy, ¿quiénes vinieron a tomar unos mates? Te cuento, Sil. Maika, Juan Pablo Martino, Gladys Nieto, Sandra Romero, Yolanda, Sergio Grimaldi, Sonia Fabiana Jiménez, Agustina Corvo, Laura Mohamed y sumándose. Por supuesto. Bueno, amores, muchísimas gracias como siempre por la compañía. Ustedes saben que me hacen mucho bien. Así que bienvenidos a todos y bienvenidas. Bueno, Nancy, arranco. Hoy es muy raro presentar esto, ¿eh? Ya van a ver por qué. Porque ustedes van a ver que es Jorge y Ana. Bueno, Ana no se va a ver físicamente, pero está. Y Jorge Galvano, que es su pareja, ¿cómo decir esto? Él tiene una relación, y viene teniendo una relación interdimensional. Por eso puse en el flyer un amor interdimensional.
Él tiene un contacto con su mujer entre dimensiones. Ana acaba de hacer 3 años que dejó el cuerpo, que partió, así que lo vamos a presentar. Hola Jorge y Ana. Hola Silvana, Nancy, un placer. Buenos días desde aquí, desde Australia. Exacto, desde Australia está. Bueno, Jorge es un investigador de todos los temas que ya nosotros hablamos acá, es un informático desde hace muchísimos años y, bueno, la vida lo puso frente a esta experiencia. Él vivía en España, conoce a Ana, se enamoran, él se va a vivir a Australia y nunca mejor dicho que el tiempo no existe, porque para él es viernes 7 de la mañana. O sea que si estas cuestiones que uno las naturaliza tanto, pues te está contando que el tiempo no existe. Así que bueno, Jorge querido, primero bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. A mí me hace mucho bien hablar de este tema, ya sabes por qué. Y entonces, ¿qué es una relación interdimensional para meternos en la historia? Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme porque a mí, bueno, a nosotros nos encanta contar nuestra historia y que cuanta más gente lo sepa mejor y cuanta más gente hable de estos temas mejor. Y bueno, pues una relación interdimensional que tenemos, pues es una relación que es interdimensional porque es como lo sentimos ahora, pero es una relación que todo el mundo tiene con todo el mundo. O sea, el hecho de que Ana ya no esté aquí físicamente no impide para que... lo primero, obviamente, la base es que todos somos una conciencia o un alma o un espíritu, como quieras llamarlo, si quieres, lo puedes ver desde un punto de vista más religioso, más espiritual, más científico, pero continuamos. La esencia de la persona continúa y siempre está ahí. Y estamos todos conectados. La diferencia es que cuando estamos dos personas físicamente aquí conectadas, estamos conectados físicamente, aparte de emocionalmente, y luego tienes el momento en el que esa conexión física desaparece, pero sigue estando la conexión emocional, la conexión a nivel conciencia, y muchas veces el problema es que esa conexión la ignoramos. Nos llegan señales, nos llegan mensajes, no solo a nosotros, a amigos, familiares, y muchas veces lo ignoramos o no queremos pensar en ello. Estamos muy enfocados en esta vida física y lo ignoramos. En el momento que empiezas a entender los mensajes, a abrirte un poco, a saber que estás en contacto, ya no solo, yo estoy en contacto con Ana, pero ya no solo con Ana. Cuando me abrí con Ana, empiezas a tener también contacto con otras, ¿no? Con otros familiares o seres queridos que ya no están aquí, o incluso otras cosas, ¿no? Y entonces la relación interdimensional es simplemente adaptarte un poco. O sea, yo, como bien ha dicho, hace 3 años que ya no está aquí físicamente, pero notaréis que hablamos en presente, que yo mi vida la sigo haciendo con ella, hacemos cosas y habrá gente que pensará que estamos, ¿no? Joder, este hombre está un poco loco, ¿no? No. Muchas veces está el dicho ese de más vale solo que mal acompañado, ¿no? Pero cuando entiendes que nunca estás solo, dices, pues más vale no estar solo de esta manera que mal acompañado. Claro. Y ahí seguimos. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría que empieces contando cuando te llamaron, porque estaba internada Ana, por el problema de salud que tuvo, y te llaman del hospital y te anuncian que partió. Quiero que es eso, lo que te pasó esos 3 días y luego la experiencia que tuviste. Vale, pues sí, Ana llevaba por entonces llevaba ya casi unos 2 meses en el hospital, había tenido cáncer de pecho, era la 3.ª vez que le venía, pero esta vez lo estábamos, parecía que iba bien la cosa, pero tuvo unas complicaciones, la llevaron a la UCI, estuvo un par de días en la UCI. Y claro, estando en la UCI a mí no me dejaban estar en el hospital, yo estaba en el hospital con ella, sino cuando estaba en planta estaba con ella. Me mandan a casa y una noche me llaman a medianoche, no sé, a las 3 de la mañana o algo así, y me dicen que había una complicación, que había un problema y que ya no está aquí físicamente.
obviamente voy al hospital y yo en ese momento sentía un vacío, o sea, un sentimiento que obviamente no se lo recomiendo a nadie, no, y yo nunca lo había tenido, y es un sentimiento como si estuviera vacío, como si estuviera hueco. O sea, de repente es como que nada tenía sentido, nada, no entendía, ¿no? Porque no entendía que no estuviera aquí físicamente y no le encontraba sentido. Entonces perdí el apetito, perdí el sueño, vinieron obviamente nuestros hijos, el hermano de Ana que vive aquí también cerca, y no había manera, no sé, yo no estaba, era como que no lo encajaba, algo que también es muy normal en todo el mundo, ¿no? Cuando fallece un familiar, un ser querido. Entonces, lo que hice fue, fui a casa de este hermano de Ana, de mi cuñado Carlos, fui a su casa, cogí las cosas en casa y fui a su casa y dije, no voy a quedarme en casa porque son muchas sensaciones, muchos recuerdos y se me venía todo encima y fui a casa de ellos a dormir. Y yo no podía dormir, o sea, me dormía una hora, un ratito, me despertaba media hora, no había manera. Y tampoco podía comer, que para mí no comer es una cosa rarísima, a mí me encanta comer. No podía comer, no tenía apetito, no tenía ganas de nada y llorando mucho, que a mí me cuesta mucho llorar y yo llorando mucho, ¿no? Y así pasaron un día, 2 días, y en la noche del segundo día, o era la tercera, la noche del sábado, esto fue un jueves por la mañana, lo de Ana, y esto fue, pues ya 3 días, había pasado el jueves, el viernes y el sábado por la noche. Estaba intentando y conseguí dormir un poco, había dormido, no sé, un par de horas, que era ya más de lo que llevaba durmiendo. Y de repente me despierto con una sensación de que hay algo en mi cabeza me está diciendo que tengo que enterarme exactamente qué es lo que ha pasado, cuál fue la complicación que hubo cuando estaba en la UCI. Y yo soy una persona que para estas cosas no me gusta darle vueltas a las cosas, o sea, las cosas que puedo... Que las puedo solucionar, sí, le voy a dar 1000 vueltas hasta que lo solucione, pero las cosas que no están en mi mano, no gasto esfuerzo en ello, porque digo, ¿para qué es gastar el esfuerzo? Pero Ana no es así, Ana es todo lo contrario. Ana es de darle 1000 vueltas a todo y tengo que encontrarlo ella, para los que, bueno, en Argentina, pero en España, ella es de Zaragoza, en España, y hay un dicho, a los de Zaragoza les llaman maños. Dicen que los maños son la gente más cabezona de España, que es muy cabezona, que todo lo tienen que hacer y no les puedes sacar de ahí. Y Ana, en eso, es muy maña. Entonces, yo me levanto con esta sensación de que tengo que ir al hospital, tengo que enterarme exactamente qué es lo que ha pasado. Y yo le cuento a mi cuñado y le digo, y me dice, no, pero si tú nos dijiste que no te importaba, digo, ya, y es que no me importa, pero no soy yo. No era... Yo no lo estaba... o sea, esa voz, esa sensación no era mía. Algo me estaba diciendo, tienes que ir y enterarte. Entonces llamo al hospital, me ponen en contacto, bueno, no en ese momento, pero para el día siguiente me ponen en contacto con el doctor que la había atendido y me da todo el reporte, me explica todo, tal. Y en ese momento yo sentí como que que de repente ese vacío que tenía como que se estaba empezando a llenar de vuelta, ¿no? Pero yo no lo entendía lo que era. Porque no era yo. O sea, yo entendía que ahí había algo más. Y yo sabía que era Ana, pero no sabía cómo estaba funcionando. Y durante ese día, ya habiendo sabido todo esto, empecé cada vez a sentir, ¿no? Y era la presencia de Ana. Yo luego me di cuenta, en ese momento no, pero luego lo analicé, ¿no? Yo en esos 3 días, lo que notaba, ese vacío no era un vacío mío, no era yo, sino que yo lo que notaba era esa conexión de la que hemos hablado antes, de una conciencia con otra. Esa conexión yo no la sentía. Entonces yo sentía ese vacío porque llevamos en ese momento 23 años juntos y de repente no solo que no esté físicamente, sino que no estaba. No estaba ni físicamente ni a nivel conciencia. Yo no tenía la conexión. Fue a través, en ese tercer día, cuando entendimos por parte del hospital qué es lo que había pasado. Y Ana, yo creo que entendió también, porque en ese momento, luego sí me enteré más adelante, pero en ese momento no, pero entendió, porque ella estaba confusa, ella no sabía qué le había pasado. Su conciencia, o sea, ella de repente de estar físicamente aquí a no estar, y no lo entendía. Y fueron esos 3 días los que tardó en darse cuenta y en enterarse un poco qué había pasado.
Y yo noté, ahí ya noté esa calma, como que la conexión había vuelto. De tal modo que llegué a casa de mi cuñado por la noche tarde y le digo, no, me voy a casa. Y me dice, pero ahora eran las 11, las 12 de la noche. Digo, sí, es que noto que tengo que irme a casa. Volví a casa y según entré fue una paz, o sea, ya no volver a casa, pero no a nivel lo que significa literalmente, sino lo que significa cuando dices vuelvo a casa, ¿no? Yo volví a casa. Y me fui a la cama y ya os he dicho, no dormía una hora, media hora, 1 hora, 2 horas. Volví a casa, dormí 12 horas seguidas. O sea, fue como, ya volví a todo. Y bueno, si quieres paramos ahí porque luego hay más historia, pero si quieres paramos ahí porque ahí fue, o sea, ese fue el primer momento en el que yo ya entendí un poco qué es lo que estaba pasando. Y Ana también. Claro. No, contá entonces lo que pasó el Lo episodio. siguiente. Sí. Porque el siguiente fue, este fue el definitivo para mí, bueno, definitivo, digamos, la experiencia, por un lado, la más alucinante que yo he vivido, y por otro, la más significativa, y que literalmente me ha cambiado la vida. Esto que habíamos contado cuando yo volví a casa, pues esto habían pasado ya unos días, 2, 3 días, o no sé, no creo que llegase a una semana. Y yo estoy durmiendo, estoy por la noche durmiendo en la cama y estoy teniendo unos sueños raros. Yo normalmente no me acuerdo de mis sueños, o no me acordaba anteriormente a todo esto. Yo algún sueño recordaba de vez en cuando y tal, pero no la mayoría de las veces no lo recordaba. Ojo, que no recordar los sueños no significa que no los tengamos, que todos tenemos sueños constantemente, pero el problema es que no lo recordamos. Y yo eso lo sabía perfectamente, que yo tenía sueños, pero no los recordaba. Pero esta noche estoy teniendo sueños de estos raros, porque a veces los sueños son simplemente reflejos de cosas que nos han pasado o que hemos visto durante el día, tal. Estoy teniendo sueños raros y me despierto. Y así inquieto y digo, joder, ¿por qué estoy teniendo sueños raros? Digo, yo me gustaría soñar con Ana, ya que puedo soñar, que en los sueños puedo hacer cosas que no hago aquí físicamente, pues me gustaría soñar con Ana, ¿no? Entonces intento volverme a dormir. Y en esto volviéndome a dormir, me giro en la cama, porque yo siempre duermo en mi lado de la cama, Ana en su lado, ¿no? Como casi todas las parejas. Y me giro y está ahí, tumbada, durmiendo, de espaldas a mí, y la veo durmiendo. Y yo, claro, me quedé en shock, digo, ¿pero qué hace aquí, no? Porque además yo estaba consciente, yo sabía que ella estaba muerta físicamente. Entonces digo, va a estar, y voy a tocarla, pero así despacio, con calma, porque digo, va a estar fría, va a estar muerta, ¿no? Entonces le toco la pierna y se da la vuelta y me mira. Y yo me sorprendo porque digo, y además me mira, está completamente dormida, o sea, con ojos de dormida, se da la vuelta, me mira así. Y yo le pregunto, le digo, ¿estás bien? Y no me habló, pero me lanzó una mirada que me lo dijo todo con la mirada. Fueron 2 cosas. Por un lado me decía, como, claro que estoy bien, no me ves que estoy aquí, pero por otro era como que, ¿por qué le preguntaba si estaba bien? Como si, ¿por qué no iba a estar bien, no? O sea, me miraba así como, ¿por qué me preguntas eso, no? Entonces yo entendí, o sea, me dio a entender que estaba bien. Además me hizo así como un gesto para que la abrazara, la abracé, la besé, y ha sido quizás el abrazo y el beso más intenso que he tenido, y no ha sido físicamente. Más intenso que cualquier abrazo y beso físico que hayamos tenido en vida. Y ahí me desperté. Pero me desperté sabiendo que yo había estado con ella. Y en ese momento todo encajó, todo, y me di cuenta. Por un lado, obviamente, lo que hemos dicho antes, no morimos. O sea, porque yo he estado con ella. Después de que ella ya no estuviera aquí físicamente, estuve con ella. Y yo me di cuenta que la muerte en ese momento, es que fue un, o sea, como que de repente te cambia el mundo entero, porque te das cuenta, la muerte no es lo que nos han vendido. La muerte es simplemente un paso de, ya no está el cuerpo, pero seguimos aquí, y que ella seguía conmigo. Y entonces yo a partir de ahí, puede sonar duro para mucha gente y tal, pero he sido más feliz que nunca. Más feliz incluso que cuando ella estaba aquí, porque sabiendo que ella sigue aquí conmigo, sigo siendo feliz. Obviamente, la echo de menos físicamente, preferiría que estuviera aquí conmigo físicamente, pero a nivel emocional, a nivel conciencia, el conocimiento que me ha dado y la tranquilidad y la paz que me ha dado el saber eso, me hace
todavía disfrutar más la vida y la relación con ella. O sea, porque ahora entiendo muchas más cosas que antes no entendía. Que, ojo, que tampoco es que no las... Yo no era escéptico ni nada así. Los dos hemos estado interesados en todos estos temas, pero sin indagar en ellos. Siempre hemos pensado que había más. Ana siempre ha tenido experiencias con familiares que ya no estaban aquí, con gente que ha visto, le han llegado mensajes y tal toda la vida. Yo nunca he tenido... Bueno, los he tenido, pero me voy dando cuenta ahora, pero no tanto como ella. Pero me cambió la vida, totalmente. ¿Y en qué te cambió a vos? A vos, Jorge, toda semejante experiencia. ¿En qué te cambió? Bueno, para empezar, eso, el entender que la muerte no es el final, para mí eso es como me explotó la cabeza. Porque dices, te das cuenta que el miedo a la muerte nos tiene agarrotados para todo. Todo, cualquier cosa, cualquier miedo que una persona tenga, cualquier cosa, al final es miedo a la muerte. Porque tú cuando entiendes que la muerte, que es una cosa que no va a pasar a todos, además, que eso no hay nadie que te lo evite, pero que es solo un paso a otra dimensión, y dices, entonces, si le pierdes el miedo a la muerte, yo también digo siempre, miedo que no respeto. Yo no quiero ni la muerte ni el dolor, como nadie lo querrá. Hay que respetarlo, está ahí porque es un paso, porque estamos aquí para disfrutar la vida física, pero entonces entiendes eso, que tenemos que disfrutar esta vida física, pero sin tener ese miedo. Porque además es un miedo que el ser humano, porque a partir de aquí me he puesto a investigar mucho, a leer, a ver vídeos, conferencias, cursos, todo lo que puedo, ¿no? Y me he dado cuenta que es una cosa que la supuesta evolución de la humanidad lo que ha ido haciendo es cada vez teniéndole más miedo a la muerte. Fíjate ahora tienes a todo el mundo en todos lados, lo que no quieren ser jóvenes eternamente. Quieren no envejecer, vivir 200 años, vivir 1000 años. Y eso es por miedo a la muerte, porque tienen miedo a que cuando muera, no, es que cuando mueras no va a pasar nada, porque cuando mueras vas a volver y te vas a dar cuenta de todo lo que hay más allá, ¿no? Y te cambia la perspectiva, totalmente. Y además, no sé si coincidís, pero el miedo a la muerte te da miedo a la vida. También, claro. Empezás a tener miedo a la vida, y que si me pasa, y que si lo pierdo, y que si, o sea, vivís en un constante miedo. Pero todo, porque dice, la gente, por ejemplo, no, pues mira, yo, amigos, ¿no? No, es que tengo un trabajo, pero es que mi jefe está constantemente y no quiero trabajar aquí y tal. Dice, claro, pero si me voy y no encuentro trabajo, ¿y cuál es el miedo que tienes? Ya encontrarás un trabajo, pero el miedo al final es, no, porque no encuentro trabajo, no puedo pagar un alquiler, me quedo en la calle, y bueno, ya encontrarás algo, no, y al final todo eso es miedo a la muerte. Totalmente. Parece que no, pero es asociado miedo a la muerte, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? La gente piensa, lo peor que te puede pasar es la muerte. Y si la muerte no existe, entonces ¿qué es lo peor que te puede pasar? Nada. Estamos aquí en este mundo físico para experimentar cosas en todo el rango, desde lo más negativo hasta lo más positivo, porque para eso estamos aquí. Nuestra conciencia viene aquí y ocupa un cuerpo físico para tener una experiencia física, y esa experiencia pues tiene que tener de todo, lo bueno y lo malo, y lo tenemos que vivir, pero sabiendo que eso lo único que hace es enriquecernos, y que cualquier situación mala, que todos pasamos por situaciones malas o peores, y buenas o mejores, todo eso lo único que hace es enriquecer nuestra conciencia. Totalmente. ¿Y cómo te comunicas con ella? Sé que es telepáticamente, pero ¿cómo te comunicas? Bueno, obviamente la primera comunicación esa que os he contado, no en el sueño, sino antes, cuando ya empecé, yo notaba que me llegaban sentimientos, porque no es ni voces, ni pensamientos a mi cabeza que no eran míos y que eran de ella. Que luego más tarde me he dado cuenta de eso, de que a veces son de ella, a veces son de otras cosas, o no sé, de otras, o de algo superior, ¿no? Pero luego, obviamente, después de ese sueño, a través de los sueños. A través de los sueños, porque luego me he dedicado a practicar o a intentar inducir sueños lúcidos, proyecciones astrales, etcétera. Y ahí quizás esa es la manera más, a ver, no puedo decir física porque no es física, pero más visual, que yo me comunico con ella, a través de los sueños en los que puedo estar con ella, la veo, hacemos cosas, hablamos, etcétera.
Pero ya digo, a través simplemente de la mente, ¿no? El aprender a abrir tu mente. Otra cosa que también he hecho desde entonces, me he dedicado a la meditación. Yo medito todos los días, 40 minutos, 1 hora todos los días, y eso a veces durante la misma meditación puedes establecer contacto, a veces con Ana o con otras cosas, o con otros seres, o con... y otras veces no es durante la meditación, pero la meditación te ayuda a tener esa... digamos, a entrenar la mente para poder tener esa comunicación. Y luego, aparte, muchas interacciones que tenemos aquí en casa, que hay cosas que pasan no solo a mí, a amigas, a nuestros hijos, ¿no? Pues he escuchado estos ruidos y he preguntado y de repente se me ha caído algo. Cosas que pasan constantemente, ¿no? Una tras otra. O sea, hay muchas maneras, pero para mí quizás la más impactante siempre es a través de los sueños lúcidos. Claro, porque en definitiva, por lo menos en mi experiencia, siempre digo que en realidad nosotros elevamos la frecuencia y nos emparentamos en ese nivel de conciencia, en ese nivel dimensional, para poder tener esa comunicación, ¿no? Es como, uno dice, me vino a visitar, pero en realidad es como si nosotros subimos, ellos bajan un poco y nos conectamos ahí, como una onda de radio, como quien dice, ¿no? Y que, a ver, ¿cómo es así durante el día? O no sé si lo haces todos los días, pero preguntás algo y viene la idea. Sí. Yo hablo con ella. A veces, alguien me lo preguntaba hace poco, si yo hablaba, o sea, de hablar en voz alta. Y a veces sí, a veces no, pero independientemente del sitio. O sea, yo puedo estar aquí en casa y a veces le pregunto cosas mentalmente o hablamos, o sea, hasta gastar bromas o me dice cosas o me enfado con ella, se enfada conmigo, o sea, como si estuviera aquí físicamente. Pero a veces incluso me doy cuenta, estoy en la calle paseando a los perros y voy hablando y no me doy cuenta y estoy hablando con ella y no me doy cuenta, ¿no? Y digo, la gente que me vea, aunque bueno, aquí en Australia hay mucho loco ya, o sea que tampoco te mira la gente y le da igual. Me mira, viene el de enfrente y también va hablando solo, entonces digo, entonces estamos bien, vamos todos bien. Pero sí, hablando, muchas veces ya digo, es simplemente telepático. Además, luego tuve la primera... Ya he dicho, la primera fue esa noche cuando me vino ese pensamiento, pero luego la más clara que ahí es cuando yo he empezado a poder distinguir exactamente cuándo es ella la que se está comunicando y no. Fue una mañana de repente de un día que me estaba vistiendo y me dice, pero ¿por qué te pones esa camiseta que sabes que te sienta fatal? Y yo me miro al espejo y digo, estaba poniéndomela delante del espejo y miro al espejo y digo, eso me lo he dicho yo a mí mismo, o sea, ha sido... y me dice ella, ¿cómo te lo vas a decir tú siempre hemos tenido con lo lento que eres, porque yo siempre soy muy lento de reacciones, ella es muy, muy viva, ella es todo, ¿no? Y siempre me está diciendo, no te has dado cuenta, que ha dicho esto y no te has dado cuenta lo que significaba, no te has dado cuenta, no, porque yo siempre me gusta analizar las cosas, entonces yo soy más lento. Y entonces me dice ella, ¿cómo vas a ser tú con lo lento que eres, no? Y en ese momento fue cuando me di cuenta, digo, claro, eres tú, o sea, me lo estás diciendo tú, yo no soy muy lento, primero, para decirme eso, y segundo, para responderme en el segundo, ¿no? La misma respuesta. Y a partir de ahí, pues, es eso, aprender a abrir un poco la mente. Ya digo que la meditación me ha ayudado mucho y informarte, porque en el momento que empiezas a informarte, a escuchar gente, leer libros, podcasts, vídeos, YouTube, lo que puedas, todas esas experiencias, todos esos estudios y demás, aunque a veces te parezcan increíbles o incluso mentiras, dices, no, esto no puede ser, pero lo que te hacen es abrirte la mente, ¿no? Y cuanto más te informas y más sabes, más se te abre la mente o hablando, como hemos dicho, los sueños lúcidos y viajes astrales y demás, cuanto más te informas sobre ellos, más fácil es luego tenerlos. Claro. Es como un círculo vicioso, ¿no? Y cuanto más lo vas llenando, o una bola de nieve, ¿no? Cuanto más lo vas haciendo, más grande se va haciendo. Pero tienes que estar en ello. Pero es un poco lo que tú decías también,
de las energías, ¿no? Porque ella me ha dicho muchas veces cuando yo tengo os digo, intento practicar sueños lúcidos, viajes astrales y demás, y eso de energía física consume bastante, porque además hago técnicas que te hacen levantarte a mitad de la noche, volver a dormir, el sueño lo llevas un poco cambiado y demás. Entonces, digamos que de energía que yo hago, ella también tiene que hacer su esfuerzo con energía para poder llegar al nivel y hacerlo. Y hay momentos y ella también para porque hay que reponer energía, no podemos estar constantemente. Entonces tienes etapas en las que pasan muchas cosas y luego a lo mejor hay un par de semanas que está todo más calmado. No deja de existir la comunicación, pero no es tan evidente. Y luego, y cuando reponemos energía a los dos, a veces ella la repone antes, a veces yo, y es como que volvemos otra vez a... Pero es cierto, es todo la energía, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver, ¿qué te pasó? O sea, primero, quiere decir que te sentís acompañadísimo. Totalmente. Totalmente. Qué Sí. bueno, qué bueno es. Aquí hay mucha gente que primero me dice, no, porque eres joven todavía, tienes que pasar página, buscar otra pareja y tal, y yo, ¿por qué? O sea, no te digo que no, si yo conozco a alguien y que me podía haber pasado también cuando estaba ya aquí, como pasa con muchas parejas, encuentras a otra persona que de repente, digo, pero para empezar, no lo necesito, no es algo... La gente tiene la mayoría de la gente tiene muy... no sé, inculcado que tenemos que tener una pareja, que tenemos que tener una familia, que tenemos... A ver, cada uno tiene que vivir la vida que le haga feliz a él o a ella. Y si tú eres feliz de tal manera, no tienes por qué... Nadie, la vida de cada uno es diferente. Entonces, a mí eso de que la gente no, que tienes que pasar página, o también la otra gente que es, no, es que así no la dejas ir, no, tienes que dejarla marchar. Y yo me pregunto, ¿marchar a dónde? O sea, entendamos, estamos hablando del etéreo, de un sitio donde no hay tiempo ni espacio. ¿A dónde queréis que vaya ella? Si ella me lo dice, ella me dice, porque tenemos amigas, ¿no? Y todas las amigas le piden ayuda. Cuando necesitan algo, oye, Ana, ayúdanos y tal. Y además siempre les ayuda. Y una vez me viene una y me dice, no, es que me siento muy mal porque constantemente pidiendo la ayuda. Y digo, y Ana me dice, pues es que si a ella siempre, estando en persona, le gustaba ayudar a la gente, dice, ahora que puedo estar en múltiples sitios a la vez, ayudando a mucha gente a la vez, ¿por qué no lo voy a hacer? Dice, no tengo ningún problema. Y es eso, no les tienes que dejar marchar a ningún lado porque no tienen que ir a ningún lado. Muchas veces lo reducimos todo a la vida física. Es como que, claro, como estoy aquí no puedo estar allí. Pero ellos no, ellos pueden estar aquí, pueden estar allí, pueden estar más allá. Ahí tienes la física cuántica. Claro, tal cual, es perfecto. A ver, esta compañía de Ana en tu vida, que ya has contado todo lo que significa, que no te sentís solo, por eso tampoco necesitas ya rápidamente ir a buscar otra pareja, porque no lo sentís, pero además porque Ana fue un enorme amor. Sí. Un enorme amor. Es ¿Qué que... pasó cuando la conociste? Así como está escuchando, se lo repetís. Yo sí, lo has contado tú un poco al principio. Yo la conocí en España, ella estaba de vacaciones, pero ella vivía aquí en Australia, tenía su familia aquí, tenía su vida, y yo en España, pues también tenía mi vida allí. Y yo la conocí y yo supe, porque eso, yo ya digo que yo nunca he sido no he visto cosas, que luego me he dado cuenta con el tiempo estudiando lo que sí que me han pasado cosas, digamos, más no físicas, que no me daba cuenta en ese momento. Pero una cosa que yo siempre he tenido es que siempre he sido me he dejado llevar por mi intuición. Yo esa vocecilla que todos tenemos en la cabeza que te dice, haz esto, pero que luego te dice, y luego, pues igual no, igual. No, yo siempre he sido muy de la primera cosa que me viene a la cabeza. Si me viene algo, me viene claro, lo tengo que hacer. Como me pasó en este momento, que no era yo, que era Ana. Pero yo cuando me llegan esos mensajes, y muchas veces es mi propia conciencia que me está... Y en este caso, cuando yo conocí a Ana y ella se volvió aquí a Australia, estaba de vacaciones, se terminaron sus vacaciones y volvió aquí, y ella me decía, mira, ha sido muy bonito, pero yo me tengo que volver con mi familia y tenemos... Y
ella se volvió en enero, había estado en Navidades en España, en enero volvió a Australia. En marzo yo ya estaba aquí. Dejé todo, vendí todo lo que tenía, dejé el trabajo, tenía un grupo de música, les dije al grupo, oye, buscar otro cantante, yo no puedo más, yo me tengo que ir, yo no puedo estar aquí. Y yo me vine aquí con nada, con un poco de dinero, sin saber qué iba a hacer, y eso fue hace 25 años. Maravilloso. Quiere decir que esa fue una de las decisiones enormes de tu vida. Como decisión que tomé yo, la más importante. Mirá, impresionante. Bueno, escúchame, cuando vos empezaste a contar esto, ¿no? Porque como yo te decía, yo nunca me animé a contar estas experiencias que tengo con mi hijo, pero vos, cuando empezaste a contar, ¿cuáles eran las reacciones? Las reacciones. Pues, si te digo la verdad, fue bastante positivo, porque yo creo, la gente que me conoce de hace tiempo, digamos, que eso, soy una persona muy, como he dicho antes, muy práctica, ¿no? Yo siempre me ha gustado el misterio, me ha gustado temas esotéricos y tal, pero siempre yo siempre lo enfoco todo a un punto de vista más científico, más para probar las cosas. Me ha gustado, como has dicho, soy informático, a mí me gusta saber cómo funcionan las cosas, me regalaron mi primer computador con 8 años y lo abrí. Lo abrí en piezas, ¿no? Porque quería saber cómo funcionaba. Yo siempre me ha interesado, quiero saber cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que la gente que me conoce sabe que en ese sentido soy una persona práctica y que no soy dado a inventar. ¿No? Yo si te cuento algo es porque es así. Y entonces, digamos que tengo una credibilidad con mis amigos, digo, no, la gente que no me conoce obviamente eso no lo puede saber, pero con la gente que me conoce, con mis amigos, compañeros de trabajo y tal, saben que yo no soy de contar de cosas fantásticas. Entonces, cuando empecé a contar estas cosas, porque yo cuando empecé a tener las experiencias, yo sabía que se lo tenía que contar a la gente, y yo lo contaba pues, sin problemas, sin tapujos, y lo que me di cuenta es que la mayoría de la gente... Porque tú piensas, si lo piensas luego en frío, dices, claro, le cuentas esto a una persona a lo mejor que no conoces tanto, tal, pero es que la mayoría de la gente, si no solo lo comparte, sino que ha tenido experiencias que no las ha contado, porque empiezas a contarlo y te dice, no, pues sí, a mí también me pasó, o a mi primo, a mi hermana, a mi padre, tal, y te empiezan a contar todas historias y se empiezan a abrir, porque la gente no habla de estas cosas. Entonces, como yo te digo, yo sentía... Cuando me empezó a pasar todo esto, sentía que lo tenía que contar. Pero no solo que lo tenía que contar, sino que, bueno, ahora hemos hecho, desde hace unos meses estamos haciendo un canal de YouTube, un podcast también, Somos Conciencia, para los que si leéis esto podéis seguirnos ahí. Y cualquier tipo de manera que podamos hacer, como estar aquí con vosotros, que la gente hable de esto, que esto no sea... No sé, que no sea tabú, sino todo lo contrario, ¿no? Y por suerte ahora con las redes sociales, en la era de la información en la que vivimos, que hay mucha basura, pero también es cierto que para los que estamos intentando lanzar un mensaje o que la gente se abra un poco, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Ahora sí. Ahora sí. Por eso te digo, hace un tiempo no era tan fácil. No. La gente te miraba medio chiflaretti o decía, ay, pobre, debe ser que... No, era fuerte, que yo creo que por eso hay mucha gente que no se animó a contar esto, ¿no? Entre ellas yo. Pero digo, hay mucha gente que no se animaba. Ahora arranca toda una etapa desde hace unos años, donde ya es como un tema más aceptado, digamos, ¿no? Más sí, mira, incluso a nivel oficial, o sea, antiguamente yo ahora a través de este canal Somos Conciencia estamos colaborando, somos parte ahora oficialmente de la Fundación ICLOVI, que habrá gente que escuche esto que los conoce, y la Fundación ICLOVI trabaja mucho con hospitales en el tema para gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y similares. Y son cosas que ahora
la medicina está aceptando y trabajando en ello. Cuando hasta hace muy poco, eso, la gente que había tenido ECMs, que hay ayer estaba escuchando que en Estados Unidos tienen, o sea, es que el dato me quedé alucinado, porque la ECM, digamos que es una experiencia parecida a lo que me ha pasado a mí, en el sentido que te hace despertar y te hace ver que hay mucho más allá, pero son experiencias que científicamente y a nivel de la medicina están probadas. Claro. En Estados Unidos hay una media de 1000 ECMs diarias. ¿Cuál? 1000 ECMs al día. O sea, es impresionante. Y la gente antes no hablaba de ello, ni mucho menos, y ahora en muchos hospitales tienen ya... bueno, esto lo empezó el doctor Grayson con la escala de Grayson para medir, para saber si la gente tenía una ECM, y se aplica en muchos hospitales en el sentido que miran y dicen, no, esta persona ha tenido una ECM, y tienen gente que puede hablar con ellos sin decirles, no, esto ha sido la anestesia o la medicación, o, no, sino aceptando lo que han tenido y que la gente lo entienda y lo acepte. Y estamos en ese punto, como tú dices, se ha empezado a abrir todo esto, y creo que en los próximos años, no sé cuánto, porque además, como has comentado al principio, el tiempo es muy relativo. Puede ser, en los próximos años puede ser que esté hablando de en 2 años, o en 50 o en 100, pero esto va a ir a más, Claro, por suerte, porque Sí. esto es algo que hasta a las personas ha pasado de no poder creértelo en su época, en su momento. Es como, esto medio raro. Bueno, pero a mí me parece lo más natural del universo, ¿no? Es como, a ver, es como que el otro se va a vivir, como me dijo un hombre que me tiró las runas mucho antes que mi hijo partiese, me dijo lo siguiente: tu hijo, escucha esto, tu hijo va a ser toda su vida en el extranjero. ¿Y qué pensó mi cabeza? Claro, se va a ir a vivir a Australia. Claro. Y mirá dónde era el extranjero. Mira, ¿entendés? Ahora que dices eso, a mí Ana en una de estas fue en una experiencia astral, y me dijo, y además cuando me desperté digo que tiene mucha razón, porque me dijo, lo nuestro ahora, hablamos de la relación interdimensional, dice, lo nuestro ahora es como una relación a distancia. Es exactamente igual. Tú imagínate que tienes a tu pareja, que yo de joven tuve una relación a distancia, y mucha gente, que tu pareja vive en otra ciudad y te comunicas con ella pues por teléfono de vez en cuando, o ahora te puedes ver por videoconferencia y demás, pero no estás con ella físicamente, pero estás con esa persona. Ahora mismo vosotros estáis en Argentina, yo estoy en Australia, estamos teniendo esta conversación. ¿Por qué no puedes tener esta conversación con otra persona? Y al día siguiente, exacto, en el futuro. Interdimensional y intertiempo. Intertiempo, atemporal y todo, es impresionante. Bueno, son conceptos tan amables, tan amorosos, tan de siempre, tan desde el origen, pero que ahora están bajando y estamos teniendo cierta apertura, aunque mucha gente todavía dice, ay, no, salí con esas cosas, ay, no. Todavía pasa, pero bueno, hay mucha gente que sí, que lo acepta, que lo vive. Todavía sorprende, ¿viste? Todavía es como que hay gente que escucha y hace, ¿no? Como una sorpresa, como algo, pero bueno, pero forma parte del proceso del despertar también. Si existe eso, ¿no? Del despertar, es como darse cuenta, ¿no? Es que yo una cosa que también quiero contar es que todo esto, obviamente, yo estoy contando mi historia. No se la quiero vender a nadie, ni quiero convencer a nadie, ni queremos que venga nadie y nos diga, no, es nuestra historia personal y te la puedes creer o no creer. Lo único es lo que te decía antes, cuanto más historias escuchas, más aprendes. Y luego en nuestro canal en Somos Conscientes lo que decimos constantemente y lo que animamos a la gente es a que
ellos tengan su experiencia, que todos tenemos experiencias. El problema muchas veces es que no las queremos ver, las ignoramos, o nos pasan cosas y decimos, no, esto ha sido una casualidad, o esto ha sido por esto, o intentamos buscar sentido o buscar una explicación física, cuando en realidad son experiencias, son señales y no las queremos ver. Entonces lo que animamos nosotros siempre es a la gente a que esas señales, a que las experiencias sean las suyas propias, porque esto es una cosa subjetiva de cada uno. Lo que no nos gusta es, hay mucho, por desgracia, como en todo en este mundo ahora mismo, mucho gurú, mucha gente que se aprovecha, que te dice, no, porque esto es así y es así, y ya no hay más, y no, todo... sobre todo cuando te das cuenta que este mundo físico es efímero, y dices, claro, ¿cómo va a ser las normas, las leyes de tal, o esto es así porque tal? No. Todo es relativo, todo es subjetivo y todo es personal. ¿Pero por qué? Porque cada uno es un creador de su realidad. Exacto. Absolutamente. Entonces cada uno crea su realidad en base a su conciencia. Entonces no es que mi experiencia va a ser igual, idéntica que la tuya, pero cuando uno comparte, sí, che, acá hay cosas que se acercan, se parecen, suceden, no me pasa solamente a mí, o esa frase que, no, pero lo soñé, y así, lo soñé, no lo soñé, como un destrato a que eso puede ser una experiencia impresionante, ¿no? Bueno, ahora quiero que nos cuente, estoy mirando la hora, a ver cómo... Nancy, ¿hay algo? ¿Me querés decir algo? ¿Nos querés decir algo? Sí, María Cristina Guillén Rodríguez está preguntando, Jorge, ¿cómo está en YouTube? Y hubo una pregunta que en el desarrollo del relato de Jorge fue contestada, así que... Perfecto. Está en Somos Conciencia, se llama el canal de YouTube, Somos Conciencia. ¿Tenés alguna otra red, Jorge? No, ahora mismo estamos solo en YouTube, es donde estamos centrados. YouTube Somos Conciencia. Bueno, está en formato podcast también en Spotify y en iVoox, para los que lo quieran escuchar en audio. Perfecto. Bien, a ver, ¿cómo podemos acercarnos a... que ya la palabra definir me pone nerviosa, porque definir viene a ser que yo bajo mi línea, que no es así. Pero no tengo otra palabra. ¿Qué querés? Todavía estamos cortos de palabras. No, tenemos que usar símiles. Símiles, claro. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo interpretar qué pasa en el éter? ¿Qué pasa ahí en el astral? ¿Qué pasa en como cada uno le quiere justo lo acabas de decir tú hace un momento. Lo de que cada uno de nosotros creamos nuestra realidad, pues en el etéreo es igual. O sea, el etéreo, cada uno lo creamos. Claro, la gente, cuando además, sobre todo con el tema de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, es la gente que las cuenta y las han ido recopilando, y mucha gente tiene muchas cosas en común. Pero también es cierto que han entendido a partir de ahí mucha gente, en función de dónde esa gente se ha criado, qué creencias tenían, si tenían creencias religiosas o no, o espirituales, o filosofía de vida y demás, cómo va cambiando. Hay cosas que son, digamos, que son muy parecidas en todas esas experiencias, pero cada una es personal, cada uno ha ido a un sitio diferente, cada uno ha ido a un sitio que... entonces... El etéreo, al ser etéreo, estamos hablando de la inexistencia, o a lo mejor no que no exista, sino que no es esencial ni el tiempo ni el espacio. Entonces, a mí lo que me ha enseñado Ana, y cuando tengo viajes astrales con ella y demás, es que es la realidad que queremos crear nosotros. A mí me ha enseñado, por ejemplo, varias veces, hemos estado, y me ha dicho que es que está mal dicho, allí, porque ya no le podemos llamar ni allí, porque no es un sitio, pero que la casa que siempre hemos querido tener, que nunca hemos tenido, pues allí la tenemos, porque te la imaginas y la tienes, y la imaginas y la tienes allí. Y es como, suena fantástico, pero es que es así. El problema yo creo que es que nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro, que es lo que limita nuestro entendimiento mientras estamos aquí físicamente, está limitado porque tenemos que entender las cosas, tenemos que, digamos, aceptar la realidad física y no estar en el etéreo, porque
Nos toca estar aquí. Cuando nos toca estar en el etéreo, ahí es cuando entendemos todo de otra manera. Pero mientras estemos aquí, tenemos que hacerlo. Y entonces no lo podemos ni primero ni explicar, ni segundo, ni entender. No tenemos la capacidad de entender cómo es. Claro, pero que sí uno crea en el instante. Eso es lo que enseñó mi hijo. Sí. Crea de crear en el Exacto. instante, con solo pensarlo, no es que Sí. ahora me voy a poner a pensar y crear. No, con solo imaginarlo en el acto, ¡pum!, aparece, ¿no? Que es impresionante porque eso mismo baja acá. Si uno quiere, no sé cómo lo ves, pero cuando uno usa el pensamiento, la palabra y el sentimiento acá, uno crea su realidad. Por supuesto, con otras normas, con otras pautas, con otro tiempo, pero lo crea igual. También, sí. Acá, lo baja la materia, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo te sentís hoy, Jorge? Yo, perfectamente. Perfecto. Hicimos este domingo pasado, se cumplieron 3 años, y como ya hicimos en su momento, nosotros no hicimos funeral, sino que hicimos fiesta. No somos de funerales, somos de fiesta. Celebramos la vida y ahora celebramos el aniversario. O sea, este domingo pasado fue el 3er aniversario de la transición de Ana, y es un aniversario porque sabemos que ella está mejor que nosotros. Entonces hicimos una fiesta aquí en casa con karaoke, vinieron los amigos, vinieron la familia, lo pasamos muy bien y lo pasamos muy bien. También se lloró, obviamente, porque hay gente, pero es una celebración y 3 años y han volado. O sea, lo del tiempo, lo de que el tiempo es relativo, no me da el tiempo. Yo además, sobre todo con el podcast, con Somos Conciencia, con todo lo que estamos haciendo, que vendrán muchas cosas con Iclovi ahora también, mi trabajo, tenemos 2 perros, los niños, o sea, todo, y no me da el tiempo, y se pasa el tiempo volando, y son 3 años, pasarán 10, pasarán 20, que eso es otra cosa también, que en el etéreo, hemos dicho el espacio, hemos hablado mucho del espacio, pero el tiempo tampoco. Cuando nos volvamos a juntar en el etéreo, bueno, no volvernos a juntar porque siempre estamos juntos, pero cuando estemos los dos en el etéreo, el tiempo que haya pasado va a ser ínfimo, o sea, no te vas a dar cuenta. Va a ser un guiñar de ojos. Que por ahí también es toda esa experiencia que cuenta la gente cuando tiene ECMs, que cuentan lo de que has visto tu vida en un segundo. Eso es real. Y además eso ahora lo han demostrado científicamente, como gente que ha muerto en el quirófano mientras tenían conectada la máquina para el encefalograma, cómo se han activado los campos del cerebro de la memoria, pero además con una actividad increíble, una actividad y es cuando que de repente recuerdas todo en un segundo, porque toda tu vida es un segundo. Revisión de vida, ¿no? Como la llaman. Sí, la revisión de vida. Revisión de vida que además es tan impresionante y tan justa, que es como que cuando ves eso que pasa, según lo que se siente, no hay que confundirlo con juzgar, que mucha gente, hay religiones y demás que nadie te juzga. Cuando tienes esa revisión de vida es para que tú, este aprendizaje que has tenido en tu vida física, lo recuerdes y lo tengas, pero nadie juzga a nadie. ¿Y qué ha pasado con la gente con Hitler y con el... No les juzgan, es así, no hay nadie que te juzgue. Somos nosotros mismos, nuestra conciencia, no hay una conciencia superior, son todas unidas. Si te juzga alguien es todo el resto de las conciencias. Pero no hay un juicio ni vas a un lado o a otro en función de lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho. No, eso no es así. Sí, tampoco vas al infierno. No hay infierno. Pero claro, que lo que se vive cuando está en revisión de vida parece que es que vos tenés la mirada de la otra persona. Algún acto tuyo, qué pasó y qué sintió el otro. Sí. Y ahí haces una mirada fuerte acerca de algunos actos que luego uno, si quiere, los repara, ¿no? Pero es tan amoroso y tan justo todo lo que pasa que no tendríamos que quejarnos más acá. No sé cómo lo ves vos. Claro. Es entender que todo pasa sin creer. Yo no creo en la predeterminación ni que todo esté escrito, pero todo pasa porque tiene que pasar, porque estamos... lo que cuentas, eso de que
tú cuando tienes esa revisión de vida tienes la experiencia desde tu punto de vista y desde el punto de vista de la otra persona. Es por esa conciencia global de la que hablo, esa conexión de conciencias. Estás teniendo desde tu conciencia, pero como estás conectado con la conciencia de todas las demás conciencias, cuando es como que vuelves ahí al etéreo y ahí entiendes desde el otro punto de vista. Pero así es como enriquecemos, por eso estamos aquí, para enriquecernos. Claro, por eso ponerse en el lugar del otro, a empezar a practicar desde acá sería bárbaro. No hacerla, ¿no? Que es una técnica fina de psicodrama, que te pones en el lugar del otro y podés sentir que tus actos, cómo le pueden afectar al otro. Ya practiquemos desde acá, si queremos. Complicado, pero es bueno hacerlo, sí. Pero estaría bueno hacerlo. Entonces, que ya como estamos de horario, ¿cuánto tengo, señor? Bueno, Nancy, ¿querés decir algo de lo que dice la tribu? Están todos agradeciendo y Karina Sevilla Vidal cuenta, dice, hay muchas experiencias que pasan desapercibidas porque nos cuesta aceptarlas. Por supuesto, claro, porque nunca estuvo en una creencia. O sea, en realidad la creencia fue al revés, que punto, ¿no? Que ya está, y que no hay que llamarlos, no hay que hablarle. Entonces, con esa creencia, ¿qué podemos sentir? Bueno, tribu querida, a ver, sí, Nancy, decime. Juan Pablo Martino dice, lágrimas de conmoción y gratitud. Gracias, Sil, y gracias, Jorge y Ana, por revelar su historia de amor. Precioso, gracias, Juanpi. Claro, esto del amor, esto de que, bueno, está buenísimo lo que dijiste, Jorge, porque hay gente que si no se casa y se queda sola es el infierno tan temido, y de pronto... Yo digo que es una bendición haber tenido un gran amor. La felicidad de cada uno es de cada uno. A mí nadie me puede decir qué necesito para ser feliz, porque el único que lo sabe soy yo, porque somos conciencia global, pero conciencia individual. Cada conciencia es individual y tiene su experiencia propia. En este caso yo tengo la suerte de que mi conciencia y la de Ana pues se unieron, además ya hace mucho tiempo, incluso antes, ahora sé que antes de incluso de esta vida física. Pero si no, cada conciencia encuentra su felicidad y nadie te lo puede decir ni te puede obligar a decir cuál es. Claro, bueno, hay que romper un par de esquemas, ¿no? Claro. Buenísimo, porque bueno, cada uno elige su manera de vivir, pero hay gente que se siente culpable todavía porque no hizo lo que el paradigma dice que hace. Pero bueno, está bueno que lo traigamos, está bueno que lo propongamos, así que ya despidiéndonos, Jorge, y agradeciéndote infinitamente que hayas aceptado juntarnos. ¿Qué te gustaría decir desde tu conciencia individual unida a la global? Pues nada, primero daros las gracias por traernos y por dejarnos dar nuestro mensaje y contar nuestra historia. Y segundo, eso, que la gente que esté abierta primero a escucharse a sí mismo, a esa conciencia, a esa voz interior que tiene cada uno, a dejarse llevar por su intuición, y que no se deje aconsejar. Siempre te tienes que dejar aconsejar, porque es lo que decimos, experiencias de los demás. Vivimos de experiencias propias y de experiencias ajenas que nos ayudan también a tener la nuestra. Pero tú eres el que tú tienes que saber qué eres y qué te gusta y qué necesitas y cuál es tu felicidad, y siempre... El objetivo siempre es el mismo, es la paz, el amor y la felicidad. Y eso lo tenemos que buscar cada uno en la manera en que en que nos sintamos identificados con ella, no en el que nos vendan o el que nos digan. Ahora está muy de moda todo eso, vender. Tienes que hacer esto, y si no estás en esto, no cuentas, ¿no? No. Lo que cuenta es el amor y la felicidad de cada uno. Cada uno y de la manera en que cada uno quiera buscarla y le venga bien hacerlo y le calce lo que elija para hacer. Así que, buenísimo, Jorge. Así que quiero saludar a todos. La verdad que fue un placer. Me parece que esto acompaña, aporta
Así que bueno, tu canal, acordate, tribu, que somos conciencia. Gracias por la compañía, gracias Nancy. Gracias, Sil. Gracias, Jorge y Ana. Gracias, lo iba a dejar ahora. Gracias, señor operador. Gracias, Ana, porque seguro que has escuchado todo. Gracias, Lucas, también. Así que, a ver, abramos la capocha, tribu querida. Yo sé que ustedes la tienen abierta, pero más escuchan y por ahí colaboramos con un granito de arena. Así que, Jorge, un abrazo gigante. Nos vemos pronto y nos vemos el jueves que viene a las 18. ¿Dónde nos vemos, Sil? Ah, te agarré. Nos vemos en Mantra. Chau, chau, gente querida. Chau, Jorge. Chau, gracias. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Silvana. La verdad que, no sé, nosotros hemos quedado bastante contentos porque siempre, como decimos siempre se agradece poder contar la historia a la gente, poder compartir, poder, si de alguna manera, ayudar a gente a que se abra y a que cuente su historia y ayudarles en su aventura y en su exploración de la conciencia, pues cualquier oportunidad que tenemos es poca y esta ha sido una más. Así que, como siempre, os animamos a que tengáis vuestras propias experiencias, a que busquéis, a que experimentéis, a que no os canséis de encontrar sabiduría, conocimiento, experiencias, etc. Y, como siempre, a que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.